Grabando. Buenísimo. Estamos Perfecto. en una sección nueva con un invitado de honor. No sé, ¿te querés presentar? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Me llamo Andrés, vivo en Santa Cruz, Bolivia. Eh, Toda mi vida he estado acá. Bueno, soy hijo de militar. He vivido en diferentes partes aquí en Bolivia porque ustedes saben, los militares los van moviendo a diferentes partes de los países. Sí. He vivido en Cochabamba, he vivido en Trinidad muchísimo tiempo y he estado disfrutando de varias partes de este hermoso país a lo largo de mi vida. Ahora soy parte de una empresa familiar ahora y trabajamos en el rubro de la madera, básicamente. Mirá. Eso es lo que hacemos. Ya soy la quinta generación en este rubro y muy feliz de estar con ustedes y gracias por la invitación. Nosotros estamos agradecidos. Sí, Contanos, totalmente. Gracias. contanos un poco. Mira, te hicimos un par de preguntas, tanto Gaby como yo. Uh-huh. Arranco si querés, Gaby, o querés arrancar vos, como te parezca. Como quieras, si querés arrancar con las preguntas que hiciste vos. Dale. La pregunta que me gustaría, como para arrancar e introducirnos un poco, es ¿cómo es el día a día del ciudadano normal en Bolivia? De un ciudadano tipo. Oye, es bastante difícil de responder eso, porque es como que, bueno, no tenemos nada en especial, ¿no? O sea, despertás temprano, vas al laburo, tenés que lidiar con las cosas del diario vivir, pero en sí, creo que en Latinoamérica tenemos muchísimo más en común de lo que en realidad creemos, y es algo que, bueno, he estado un tiempo mochileando justamente en Argentina. Me fui un mes. Estuve mucho tiempo un mes estuve en Buenos Aires. Aprendí un montón de su historia. Me encanta la historia, me encanta la política, me encanta la economía. Pude aprender mucho de ustedes. Pude aprender por qué fue tan importante el gol de Maradona contra Inglaterra, las Malvinas, todo ese tipo de cosas, porque son todas cosas que vas preguntando y vas respondiendo, que la única forma de responder es mirando atrás. Mirando atrás y así podés ver por qué son como son una vez que entendés el pasado de la gente, ¿no? Y hubo un montón de cosas que entendí de su historia, de su cultura y de por qué piensan así, ¿no? ¿Qué te pareció Argentina? ¿Te gustó? Por lo que escucho. Me encantó, la verdad que es un país hermoso, las calles, la ciudad, la gente, la vida nocturna, es una cosa increíble también. ¿Conociste solo Buenos Aires? ¿Qué, perdón? ¿O conociste más lugares? ¿Conociste solo Buenos Aires o conociste más lugares? No, estuve en Jujuy, estuve en Córdoba, estuve en Salta. Llegué, bueno, mi viaje de promoción fuimos a Bariloche. Mira qué lindo. Que ha sido lo más al sur que he logrado llegar. Y bueno, es un país que me encanta y como todo en Latinoamérica es un país hermoso, pero que estamos con muchas cosas pendientes por delante, ¿no? Tenemos eso en común, ¿no? Todos los países latinoamericanos. Uh-huh. Que siempre falta 5 para el peso, siempre nos falta la última vuelta de tuerca para salir hacia adelante. Sí. Mirá, siguiente pregunta. ¿La sociedad cómo evalúa el desempeño, que ahora sí ya nos metemos en el tema principal, digamos, cómo evalúa el desempeño de Evo Morales durante su mandato? Es bastante largo eso, porque tenés que tomar en cuenta que ha estado 14 años. Y poder resumírtelo es un tanto complicado. Podés callarte, tranquilo. Dale. No hay problema. En un comienzo, yo creo que mucha gente en un comienzo, bueno, cuando Evo subió, yo tenía casi 15 años, cuando Evo subió al poder. Sí tenía cierto recelo porque desde un comienzo se mostraba como alguien muy
eh, muy, muy en contra de la institucionalidad. Por eso una de las cosas que recuerdo que decía es que iba a abolir a las Fuerzas Armadas y a los policías y cosas así. Una forma era como que muy agresivo también. Pero de alguna forma era diferente. De alguna forma era diferente porque es realmente la primera vez que podías decir este hombre que viene desde muy abajo, que no terminó la primaria y todas esas cosas, llega al poder. Entonces de alguna forma sí había esperanza en la gente. Me acuerdo que escuchaba en el transporte público y demás, y decía, bueno, votemos por él, a ver qué hace, porque ya tenemos suficiente de las viejas políticas, de los mismos partidos de siempre, y llega esta nueva opción en la cual podemos poner nuestras esperanzas y ver que cambia, ¿no? Entonces en un comienzo sí se lo recibió con mucha alegría, y poco a poco se fue tornando un tanto más oscuro todo lo que fue Evo. No tardaron en aparecer los muertos, y una de las primeras cosas que dijo y que todo el mundo recuerda aquí es que cuando subió el 21 de enero del 2006, dijo, este gobierno va a ser y será un gobierno sin muertos, dijo. Al tiempo y empezaron a aparecer los muertos porque tuvo problemas con los mineros en Potosí o en Oruro, no recuerdo ya bien dónde, pero poco a poco se le fueron sumando los muertos. También tenés cuando empezó a hacer lo de la Asamblea Constituyente para poder hacer una constitución política a medida y a gusto de él. Hubo mucha gente que murió también, porque en un comienzo, aquí en Bolivia el poder se divide en dos ciudades. Tenés el Sucre, que es la capital histórica, y eso es algo que confunde mucho acá a la gente, que tenemos como dos capitales en realidad. Tenemos Sucre y tenemos La Paz, pero es como que tenemos en Sucre la capital histórica y tenemos en La Paz todo lo que sería la sede de gobierno. Perfecto. Y como antes hubo una disputa de dónde iba a haber la capital, dónde sería la capital, porque lo normal es que tengas todos los poderes en la capital de tu país. Entonces dijeron, bueno, entonces a Sucre le vamos a dar el tribunal electoral, el poder judicial, y en La Paz vamos a tener el poder administrativo y el poder legislativo, ¿no? Entonces, ahí se divide. Entonces, lo que correspondía era que en el tribunal judicial se haga las asambleas constituyentes para poder hacer la constitución política. Perfecto. Hubo mucha gente que no quería aprobar la constitución que ellos estaban haciendo, se armó un quilombo, también murió mucha gente, y al final lo que tuvieron que hacer es mover la asamblea constituyente a Potosí y Oruro, si mal recuerdo. Y ahí fue cuando tuvieron que terminar de hacer esto de acá. Mira, luego vino la bonanza. Sí, disculpa. No, perdóname a mí, seguí. No, ahora, el mayor mérito que se le atribuye a Evo, pero en realidad no es de Evo, es lo que es todos los beneficios que obtuvimos de los hidrocarburos. Eso viene de la gestión de antes de Evo, del MNR, cuando subió González Sánchez de Lozada con Carlos Mesa, que fue el actual postulante a la presidencia. Fue en esa gestión que se descubrió los más grandes yacimientos de petróleo de Sudamérica. Y eso fue lo que nos llevó a ser, creo que el cuarto mayor exportador de gas de América. Y bueno, un montón, no de plata, porque eran como 4 trillones de metros cúbicos lo que se había descubierto. Entonces, no se sabía bien qué se iba a hacer con eso de gas, y entonces ahí fue cuando en esa gestión se empezó a ver qué se iba a hacer con el gas, y se definió qué se iba a hacer con el gas. Entonces prácticamente Evo llegó a recibir toda esa bonanza económica que erróneamente se le atribuye, y por eso es que muchos piensan que Evo subió al poder y bajó la pobreza y cosas así, pero es que no fue Evo, fue la casualidad
de que hubo ese descubrimiento gasífero y que los precios del gas se fueron a las nubes. O sea, realmente en estos 15 años le entró... Se le trabó. Le entró más dinero a Bolivia que lo que le entró en los últimos 50 años. Y esa es una de las cosas que se le atribuye a Evo, pero en sí no fue Evo per se, fueron las circunstancias económicas. Mira, golpe de suerte. Nosotros con Gaby estuvimos haciendo la tarea y investigamos un poco sobre qué hizo Evo cuando estuvo en el poder. Si querés, Gaby, lo decís vos, lo digo yo, no hay problema. Y bien, vos nos podés dar, digamos, que lo ves, que no lo ves. Si querés, Gaby, decilo vos, no hay problema. Mira, sabés bastante sobre la historia, está muy bueno eso. Es lo que le digo. Tengo recuerdos de cosas políticas de los 10 años. Justo antes de la anterior estaba hablando con mi madre. ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo esto? Lo otro le estaba diciendo. No me acuerdo, me dice mi madre, pero yo tenía 10 años y me acuerdo. Mirá qué bueno. y sí, tengo mucha facilidad para retener nombres, fechas, datos económicos y cosas así. No sé, se me da. ¿Y te gusta? Me gusta mucho. Gaby ahí mandó un mensaje que se estaba cambiando de lugar para tener mejor señal. Yo paso a leerte algunos de los datos que fuimos sacando de un informe anual que Evo subió a su Instagram de ciertas construcciones que hizo a lo largo de su mandato, ¿no? Hay 34 hospitales de segundo nivel, 1.061 9 establecimientos de salud, 18.550 ítems para atender a la población. Hay una tiene el cuarto mayor nivel de asistencia escolar de Latinoamérica, 1.206 unidades educativas, 16.733 durante los últimos 13 años, 891.087 instalaciones a gas a domicilio, es decir, que las casas tenían el gas propio, digamos, y que aumentó el cupo de mujeres en lo que vendría a ser el Parlamento de un 18% al 51%, 5.000 kilómetros de carretera, y aumentó el salario mínimo en Bolivia, que cuando él asumió era de 440 bolívares, y bolivianos, y en la actualidad eran 2.060 bolivianos, es decir, un 4,7% de crecimiento. Y que nos gustaría también con Gaby, cuando vuelva, que nos expliques un poco, que fue quien instauró un Estado plurinacional. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Así que nada, ahora cuando vuelva Gaby, estaría bueno que nos pueda decir, a ver si es realmente así como él lo plantea, ¿no? Como él lo dice. Ahí volvió, mira. Le leía a Gaby, lo que fuimos buscando, los datos, sí, digamos, escuché todo. Perfecto, escuché de todo. la gestión. Así que nada, nos gustaría que nos digas si es así, no es así, qué crees vos. No, sin lugar a duda, los datos que decís son ciertos, pero es que no son suficientes. Entre las cosas que te puedo decir que como ciudadano común es que el sistema de salud es un desastre, pero es un desastre. Si vos querés conseguir que te atienda un oculista, tenés que despertarte a las 5 de la mañana para estar a las 5:30 de la mañana en el hospital y conseguir ficha. No sé si entienden lo que es conseguir ficha. Es como conseguir un cupo. Un turno. Entonces, un turno. Vos vas a los hospitales y tenés una cola enorme de gente que está buscando fichas para diferentes especialidades. Entonces, imagina la cantidad de horas de personas que tenés en cola para ver si podés conseguir fichas. Claro. Porque vos podés comerte 2 horas y media de cola y cuando llegás, te acabó la ficha, ¿no? Ya no hay, lo siento, intente mañana. Entonces, tenés la cantidad de tiempo que perdés por gente, por persona, y esto sigue, desde siempre sigue. Y tenés un montón de gente que no está atendida en las calles. El sistema de salud
muchas veces que yo he ido, no dicen, ¿sabe qué? Va a disculpar, pero no tengo este remedio, pero vaya a comprarlo aquí en la farmacia. No hay remedio, no hay ciertos remedios y te toca ir a comprártelo. Y es algo que no consigo, que no se pueda hacer de una manera en internet, o sea, que vos entres y digas quiero esta especialidad y reservar tu cupo y decir, bueno, sí, lo podemos atender, pero no hay, o sea. Mira, acá tenemos una futura médica, así que ella entenderá un poco más del tema que lo que yo puedo entender. La salud en Bolivia no es gratuita, digamos, o sí lo es. Ciertas cosas sí. Si tenés algo como que muy sencillo, como que, qué sé yo, te quemaste se te cayó agua hirviendo, te quemaste, o algún accidente como que aquí te raspaste y bueno, te hiciste una herida, tenés que una pequeña sutura, te lo pueden hacer. Pero hay muchas cosas que no son. De hecho, el presupuesto nacional para la salud es solo creo que es el 4%. Muy poco. Es muy poco. Y encima, como salud, te ponen deporte y salud. Entonces, no tenés un 4% específicamente para salud, sino que lo compartís con deporte. Ellos agarran, hacen un festival boludo de qué sé yo, Juegos Panamericanos de no sé qué, de fútbol, donde hay natación, todo eso, y ese presupuesto te lo meten a salud. Entonces no podés decir que hay un presupuesto de eso. Hace unos 7 años hubo un movimiento de un padre que se llamaba Padre Mateo, que él estaba pidiendo el 10% de salud, porque él realmente la sufrió para que la atención para las personas que tenían cáncer sea gratuita, y el gobierno se encargó de destrozarlo, de desprestigiarlo, pero de maneras realmente ridículas, y todo ¿para qué? Para que a lo último de su gestión, el año pasado, antes de que haya las elecciones del 2019, se instaure el SUS, el Sistema Universal de Salud, que era un presupuesto del 10%, que es lo que pedía el padre, y se encargaron de decir, no, que es ridículo, que este tipo está loco y demás. Y fue tanto así la presión que le metieron al padre que lo tuvieron que sacar del país. Mira. Y ya una vez tenés un movimiento acéfalo, pierde totalmente el rumbo y quedó ahí. Pero digamos, se logró, digamos, el 10%. Todavía no. No se Okay. creo que aumentaron a un 5% o tal vez a un 7% por la pandemia, porque no hay las condiciones no había los respiradores, no tenías el equipamiento de salud para las personas, para los doctores, todo eso. Entonces sí se aumentó en gran medida el presupuesto, pero ha sido en este gobierno. Entonces, en su momento, corregime si me equivoco, en su momento creo que vi una noticia la cual habían cadáveres en la ciudad de La Paz, habían en la calle por el COVID. Sí, hubo un tiempo que circuló esta noticia, pero bueno, tenemos, como digo, tenemos un sistema de salud muy básico, muy pobre, entonces era de esperarse que en algún momento iba a colapsar. En Cochabamba también se dio eso. En Santa Cruz, que es donde vivo, por la excelente gestión que hemos tenido las autoridades, no han colapsado los hospitales. Entonces, y por lejos, Santa Cruz tiene los mejores hospitales, el mejor sistema de lo que transporte, el mejor sistema de salud del país, ¿no? Comparado con los demás departamentos, es muy bueno, pero aún así es deficiente, y falta mucho. Ahora, te puedo hablar de un tema que dijiste de los sueldos. Sí. Es cierto que cuando subió Evo el sueldo era de 400 bolivianos, ahora es de 2060 bolivianos. Sí. Totalmente cierto. Pero eso llevó a que todo suba de precio. O sea, vos como empresario te dicen, tenés que subirle el sueldo a tus trabajadores, ¿qué haces vos? Te subís el precio de tu producto. Entonces, ¿qué haces? Con 100 bolivianos podías hacer muchísimas más cosas de lo que ahora podés hacer.
Entonces es bien relativo eso, de que sí se subió el sueldo y todo eso, porque obvio, suben los sueldos cada año, entonces todo sube de precio, suben los sueldos y suben los precios. Okay. Entonces tu dinero no te alcanza para lo que debería alcanzarte, por más que digas que subiste los sueldos. Lo mismo que pasa en Venezuela. Sí. Y consulta, ¿la inflación de qué porcentaje tienen en la actualidad o en los últimos años? Justamente por eso es como que la acumulación creo que desde el 2006 hasta ahora es de un 25% más o menos, pero anualmente rondaba entre el 5%, 4% de inflación anual. Es tranquila. Comparado con acá. Sí. Es lo que se considera una inflación saludable, porque tiene que haber inflación. Todos los países deben tener inflación, pero es como que sí estuvimos dentro de lo que vendría a ser normal, pero sí tiene truco. O sea, los datos tienen truco porque ¿cómo comparás la inflación anual? Bueno, pones la canasta familiar y qué podías comprar antes con eso, pero por ejemplo ellos te ponían heladeras, televisores, microondas para jalar los precios. Por decirte, el pan te costaba antes 20 centavos, ahora te cuesta más o menos 60 centavos. Entonces ha triplicado su precio. Entonces, para jalarte un poco las estadísticas, te meten electrodomésticos, pero claro. Por favor, ¿cuántas teles compras al año? ¿Cuántas heladeras compras al año? Sí. Compras una cada 10 años, cada 8 años, entonces no lo puedes meter como que algo que compras todos los años, cosa de compararlo con el valor adquisitivo de tu dinero del anterior año. Ok. Sí, igual esa inflación no es nada con la que vivimos acá en Argentina. Cuando fui el anual es aproximadamente una mensual nuestra. Claro. Aprox. ¿A cuánto está el peso ya ahorita? El peso, en realidad, la comparación argentina es el peso con el dólar, siempre. Y hoy en día un peso está en algo así de 161. No, perdón, creo que hoy cerró a 181, el dólar blue, como lo llamamos nosotros. Claro, el paralelo. Así yo que cuando fui en 2017 estaba en 15. Imagínate. Qué terrible. Y bueno, yo el año pasado me fui un mes de viaje. Cuando me fui, el dólar estaba a 45 y volví, estaba a 60. Un mes me fui. Es que es una locura. Argentina y su historia con la inflación es algo de no creer. No, es la repetición de los errores. Somos repetidores seriales. En ese sentido. Así es. En ese sentido. Siguiente, del 1 al 10, ¿cómo evaluás el desempeño del actual gobierno? O sea, yo te pondría un 4. Ok. Un 4. Porque sí han tenido una gestión medianamente aceptable con la pandemia. El problema es que son un gobierno de transición. No pueden hacer mucho. Entonces es como que su meta era llamar a elecciones. No tenían más. Obviamente como gobierno han tenido que tomar ciertas decisiones como qué hacer durante la pandemia, así como también ¿cómo se diría? Aplazar las elecciones, perdón. Aplazar las elecciones 3 veces, porque en un comienzo tenía que ser en mayo, lo dijeron que tenía que ser en agosto, luego que tenía que ser, ahora, 18 de octubre, ayer 18 de octubre. Entonces, no hay mucho que hacer. El problema es que donde se aplazaron ha sido que con el terrible caso de corrupción, que yo creo que es una de las cosas que ha ayudado que justamente haya ganado el MAS de nuevo, con los respiradores. Es como que hablaron con las empresas españolas que vendió los respiradores, por decirte, no recuerdo bien las cifras, pero es que la diferencia de precio era una cosa astronómica. Ellos los vendían los respiradores en $8,000 y cuando vos veías la compra del gobierno, cada respirador estaba como en $25,000. Entonces claro. Era una cosa terrible. Y como siempre, no hubo responsables. O sea, la típica de presidente, vamos a caer con la mano dura y no vamos a ver de reparar
de quién sean los responsables con todo el peso de la ley. Nada. Sí. No se dio. El que podía haber sido el mayor el responsable de esta compra se fue a Estados Unidos, así tras que pudo. Miren, nos quedan 10 minutos, así que vamos a seguir. Cuando se acabe el tiempo, yo le aviso y renovamos la sesión. Hago un nuevo Zoom. Siguiente pregunta. Económicamente, ¿cómo es? Un poco nos comentaste, ¿no? Pero, ¿cómo es económicamente vivir en Bolivia? El día a día. ¿Qué cantidad de dinero es necesario para poder vivir bien? ¿Con cuánto se puede, digamos, vivir dignamente? Y si recordás, también estaría bueno el porcentaje de pobres que tienen en la actualidad. Nosotros, por ejemplo, estamos en el 40%. Ahora con la pandemia no sé cuánto se ha disparado, sinceramente, pero es que se nota. O sea, realmente vos vas a la calle y se nota que hay mucha, pero mucha más gente pidiendo dinero en las calles, pidiendo ayuda. Era algo de todos los días durante la pandemia que te tocaban la puerta y te decían, señora, por favor, regáleme una taza de arroz, regáleme azúcar, si tiene algo de ropa vieja. Era lo que se notaba mucho. Entonces, no sé en cuánto estará ahorita la pobreza, pero todo depende de tu estilo de vida también, ¿no? De cuánto pagas de alquiler, cuánto pagas de luz, cosas así, pero yo estimo que podrías vivir al menos, ojo, no es lo mismo vivir aquí en Santa Cruz que vivir en Oruro, que vivir en Chuquisaca o vivir en Tarija. Los precios varían mucho en cuestiones de alquiler, en transporte, en taxi incluso. Los taxis en Santa Cruz son una cosa ridículamente cara. En marzo, por ejemplo, viajé a Sucre y un taxi te cobraba 12 bolivianos, que son como $2, no, ni $2, casi $2 te cobra a cualquier parte, así a cualquier parte de la ciudad. Mira. Vos te subís y donde vos querés te cobran 12 bolivianos. Aquí menos de 20 no te cobran y un taxi te cobra generalmente 25 bolivianos, 30 bolivianos. Estamos hablando del doble de precio. Bastante. Ahí tenés una referencia. Con las comidas igual. Entonces, es un tanto difícil responder eso, pero yo estimo que tal vez con unos 2.500 bolivianos al mes o 3.000 bolivianos podrías vivir de una manera un tanto ajustada, pero sí te da. Y bueno, y si tenés hijos y demás, bueno, suerte, la verdad, porque no creo que puedas con hijos vivir con ese sueldo. Y por ejemplo, un médico, ¿cuánto gana un médico? Bueno, depende si trabaja en un hospital público, si trabaja en una clínica privada, si es independiente, si tiene... hay médicos que tienen convenios con las aseguradoras, entonces ahí van ganando. Pero tengo un amigo que trabaja en el hospital japonés, que es uno de los hospitales más completos que tenemos acá, que me dijo que gana más o menos $1.500 al mes, que para un médico, para alguien que ha estudiado probablemente 12 años, yo lo encuentro poco. Yo lo encuentro poco. Obviamente con $1.500 aquí vivís muy tranquilo. O sea, realmente te da para sacarte un préstamo en el banco, comprarte una casa, cosas así. Es muy buen sueldo, obviamente, pero yo lo encuentro poco para alguien que se ha rajado tanto estudiando. Ok. Y por ejemplo, un maestro. No, la verdad que no podría decirte cuánto gana un maestro. No sé cuánto ganará un maestro acá. Pero muchas veces lo que sí, cuando hablaba con mis maestros en la escuela, es que tenés ciertos beneficios cuando sos maestro de colegios públicos. Mira. Entonces muchos maestros trabajan tanto en colegios privados como en colegios públicos, más que nada por el tema de los beneficios sociales y cuando te toca los bonos de retiro. Tenés ciertos beneficios cuando trabajas en escuelas públicas. Pero sí, no sé cuánto gana un maestro. No te puedo decir la verdad. Ok. Gaby, ¿querés alguna pregunta?
quedan 5 minutos, así que para una pregunta más Ay. estamos. ¿Beneficios como que tenés siendo maestro de escuela pública? Eso que tipo te de decía, creo que el mayor beneficio que buscan es justamente cuando te jubilás, tenés mejor sueldo de jubilado. mira. Ese vendría a ser el mejor beneficio, porque aun cuando te contratan en donde sea por ley, bueno, aquí el 70% de los negocios son informales, pero en teoría, si te contratan, tienen que darte un seguro médico. Claro. Y ya depende de la empresa contratante, ve dónde asegurarte. La Caja Nacional de Salud, que es el desastre perfecto, es el hospital del gobierno, o tenés algo un poquito mejor, que vendría a ser la Caja Petrolera, que se conoce aquí, que tiene un mejor servicio y, bueno, es por lejos la mejor que tenga en caso de necesidad. Perfecto. Mira. Muy distinto acá eso, ¿no? Demasiado. Lo de la salud. No, sí, algo que aparte también lo no de sé los docentes. es que sí, no, bueno, igual acá los docentes que se jubilan por instituto, por ejemplo, que son docentes públicos, se jubilan de muy buena manera. De hecho, mis papás los dos se jubilaron, mi mamá es docente y mi papá era un trabajador del ámbito privado y se jubila con mucho mejor porcentaje que mi mamá. Por instituto, por lo menos en Neuquén se jubilan muy bien los docentes, pero lo de la salud me llama la atención porque acá uno de los mejores hospitales que tenés es público en la Argentina, como el Garrahan, por ejemplo, si tenés un tipo de cáncer, y es completamente público. No, que aquí lo público suele ser bastante deficiente, suele ser bastante malo, lamentablemente. Sí, sí. ¿Y la educación, las universidades son públicas? Perdón, no sé, no entendí. ¿Las universidades son públicas? Tenemos universidades públicas y tenemos universidades privadas. Para poder ingresar a una universidad pública tenés que pasar un examen que es bastante difícil. O también podés ingresar de manera directa si saliste como entre los 5 mejores alumnos de tu promoción. Tenés pase directo a la universidad pública. Aquí en Santa Cruz es la Universidad Gabriel René Moreno. A mí me tocó estudiar para el examen. Es bastante difícil, bastante exigente, pero es prácticamente gratis. Es como que te cuesta el semestre, ya no recuerdo, como que te cuesta el semestre 50 bolivianos. Claro, nada. Prácticamente un año de universidad son como $20. Un año. Claro. Sí, no es nada. Pero pagas un pequeño arancel. Sí, sí, y tenés un seguro universitario. Tenés un seguro universitario que cualquier cosa que te pase mientras estás estudiando, vas con ese seguro y de salud y te atienden en unos hospitales que tienen la universidad. Perfecto, muy bueno, muy bueno. Bueno, yo corto acá porque faltan 1 minuto y vuelvo a hacer una nueva reunión, ¿dale? Dale. Perfecto. Buenísimo. Seguimos. Mandas código.